¿Te has sentido culpable por los errores que has cometido? ¿Sientes que es mejor ocultar todo aquello en lo que te has equivocado y que nadie se entere? ¿Has pensado que todos tus errores son lo que te definen? Hola líder, hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchos líderes evitamos hablar y es los errores. Los errores son algo que quisiéramos que nunca sucedieran, pero tristemente son inevitables. Y es importante que empecemos a quitarnos ese tabú de hablar acerca del error y comencemos a verlo como una oportunidad disfrazada. Quédate si te interesa aprender más acerca de este tema. Comenzamos. Los errores son inevitables, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. Aprender de nuestras experiencias nos permite crecer y mejorar. En lugar de ver los errores como fracasos, comencemos a verlos como lecciones valiosas. Hay un dicho que dice, si ya perdiste todo, no pierdas la lección. Y me gusta mucho utilizarlo cuando hablamos sobre el error, porque justo eso es lo que sucede. A veces pasa que nos equivocamos, cometemos algún error y eso es normal, ¿no? Puede ser por falta de experiencia, por distracción, por falta de atención, pero si ya lo hicimos mal, ya la regamos, ya, como diríamos en México, ya la regamos, si ya pasó todo eso, no perdamos la oportunidad de aprender de ese error y de sacarle provecho para que eso no nos vuelva a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en las organizaciones el error no es bien visto, al contrario, es castigado, es juzgado, ¿no? Y eso hace que las personas, en lugar de levantar la mano y decir, yo me equivoqué, hice esto mal, mejor no decimos nada, esperamos a que la bomba explote y entonces cuando explote, pues ojalá a ver si no se dan cuenta que fui yo. Pero lo mejor o lo ideal sería que nos acostumbremos a crear una cultura donde el error sea una parte fundamental del aprendizaje y el crecimiento de las personas. Y no nada más de las personas, también de las organizaciones, porque las organizaciones aprenden mucho con los errores, solamente que a veces no saben cómo gestionarlos. Y el día de hoy te voy a enseñar algunas estrategias que tú puedes implementar como líder en tu equipo para empezar a capitalizar los errores. Vamos a ver algunas estrategias. ¿Cómo puedes aprender de tus errores? La primera estrategia es reflexiona acerca de lo que pasó. Tómate un momento para pensar en lo que salió mal. ¿Qué decisiones te llevaron a ese resultado? ¿Cuáles fueron las causas y las circunstancias de esta situación? A veces solamente vemos el error, pero no caminamos un poquito para atrás a entender, ¿por qué se dio? ¿Cuáles fueron las circunstancias, las decisiones, las personas involucradas en todo esto que sucedió? En lugar de solo ver el error, camina hacia atrás e identifica cuál fue la causa raíz de la situación. Y si esa situación era consecuencia de otra situación, si era algo prevenible, era algo evitable o simplemente se te salió de las manos y no era fácil ni siquiera de identificar. Toma nota de todo eso. Segunda recomendación, identifica las lecciones clave. Pregúntate, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? Cada error tiene una lección que podemos aprender. Y si este error lo cometiste tú o lo cometió alguien de tus colaboradores, es importante abrir espacios donde podamos conversar acerca de cuál es la lección aprendida con este error. Ya sabemos que fue algo negativo, ya sabemos que esto no nos debería de volver a pasar, todo eso ya lo sabemos, no sirve de nada seguirlo repitiendo, que a veces eso es lo que pasa. Más bien es enfocarnos en decir, ya aprendimos que esto no se hace así. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que nos falta comunicación, estamos aprendiendo que no sabemos manejar conflictos, estamos aprendiendo que necesitamos más capacitación acerca de este producto o de este servicio, estamos aprendiendo que tenemos que aprender a decir no. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que nos está dando este error como lección? ¿Y cuáles son todas esas lecciones clave que nos tenemos que llevar? La tercera recomendación es haz un plan de acción. Una vez que identificas todas las lecciones aprendidas, crea un plan para evitar cometer el mismo error en el futuro. La razón
por la que cometemos el mismo error muchas veces es porque no hacemos estos pasos anteriores y no establecemos un plan de acción para prevenirlos en el futuro. Muchas veces en las organizaciones hay errores que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Y la gente dice, pero ¿por qué nos volvimos a equivocar en esto si ya nos había pasado? Pues por eso, porque nunca lo hablamos, porque nunca identificamos las causas raíz, las lecciones aprendidas y las cosas que teníamos que evitar para que esto no sucediera otra vez. Entonces es muy importante establecer ese plan de acción alineado a cómo podemos evitar que esto nos pase en el futuro, cómo lo podemos prevenir. Ojo, eso no quiere decir que con ese plan de acción ya no va a pasar otra vez el error, no lo podemos asegurar tal cual, pero sí podemos prevenirlo. Entonces, por eso es tan importante que puedan implementar una serie de pasos o acciones para prevenirlo, en la medida de lo posible, mitigar el riesgo de que este error vuelva a suceder. La cuarta recomendación es: acepta que el fracaso es parte del éxito. Esto es un cambio de mentalidad que toma un poco más de tiempo porque estamos acostumbrados a que no está bien equivocarnos y eso tiene mucho que ver incluso hasta con la forma en cómo nos educaron. Por ejemplo, piensa en cómo reaccionaban los demás cuando te equivocabas cuando eras una niña o un niño. ¿Cómo te sentías? ¿Qué emociones surgían en ti? Posiblemente surgía vergüenza, posiblemente surgía culpa, miedo, enojo y seguramente esa condición de nuestra infancia ha generado que hoy en día abordemos el error de cierta forma. Y si además en nuestro contexto laboral esto no se está reflejando con una cultura que abraza el fracaso o el error, pues seguramente te va a costar mucho más difícil poder cambiar este tipo de mentalidad. Pero es necesario cuestionarnos en realidad si todos esos errores que hemos cometido en el pasado eran tan graves realmente. Piénsalo, tus errores no te definen. En realidad, el que te hayas equivocado cuando eras un niño, un adolescente, un joven, incluso los errores que cometiste hace un año, posiblemente hoy ya no tienen tanta importancia. Pero en el momento en el que sucedes, los magnificamos, los hacemos como muy grandes. Y en realidad, ¿qué tan graves fueron? La mayoría de ellos te aseguro que no fueron lo suficientemente graves como para estarlos pensando durante tanto tiempo. Aprender a abrazar el fracaso como parte del éxito es una mentalidad que se va construyendo día a día y para hacerlo, pues la única forma de hacerlo es practicando. Y eso requiere que te equivoques y que fracases y que haya errores, no hay otra forma. Me encantaría decirte, sí, con un plan de acción y estas 5 cosas las vas a resolver y ya, el fracaso va a ser parte de tu éxito. Pues no, en realidad eso va a ir pasando conforme te vayas equivocando. Pero si comienzas hoy y comienzas a ayudar a tu equipo a que abracen el fracaso como parte del éxito, vas a tener cada vez mejores resultados. Y también esos errores que tus colaboradores cometan, te vas a enterar mucho antes porque van a saber que no va a haber consecuencias negativas y que va a haber una forma más propositiva y más empática de abordar los errores y encontrar mejores soluciones para resolverlos. Como líder es importante que adoptes una mentalidad de crecimiento. Es fundamental para aprender de nuestros errores. Esto significa ver los desafíos como oportunidades para mejorar y no solo como obstáculos insuperables. Y mi quinta recomendación es: comparte tu experiencia, comparte tus errores sin pena y sin tabú. Ya sé que nos da muchísima pena que los demás nos vean como unos fracasados, que nos equivocamos todo el tiempo, pero en realidad es de esos errores también de los que va a aprender la gente. Y la gente nos va a ver como esos líderes inspiradores que van a decir, esta persona si logró superar estos retos, si logró levantarse de esas circunstancias, entonces tal vez vale la pena seguirlo, tal vez vale la pena trabajar para ella, trabajar para él. Entonces, que no te den pena o miedo tus errores pasados, aprende a compartirlos, a externarlos y que los demás también se vean beneficiados de esas lecciones aprendidas. Si este video te ha ayudado a ver de una manera diferente tus errores, déjamelo saber en los comentarios, me va a encantar escucharte. Y si quieres compartirme la forma en cómo tú abordas el error o el fracaso, también acuérdate que suma mucho lo que compartimos en esta comunidad. Gracias por compartir este video con las personas a las que les puede ser de utilidad. Gracias por suscribirse al canal y hacer más grande esta comunidad. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que el éxito comienza aquí. Bye.